Bien. Entonces, querida familia EASA, estamos a puertas de una de las fechas eh, más importantes del cristianismo, en la cual tradicionalmente celebramos Navidad, pese a que es ampliamente aceptado que el 25 de diciembre no fue la fecha original. Y sabemos que para muchas personas este año será muy diferente a las anteriores debido a la actual pandemia, ya sea por el fallecimiento de un ser querido por este virus, por la pérdida de trabajo, por el distanciamiento social al que hemos sido obligados por la autoridad sanitaria, etcétera. Además, en los últimos años hemos visto cómo se ha secularizado cada vez más esta fiesta para hacerla más tolerante, hacerla menos cristocéntrica en todo el mundo, pero particularmente en nuestra sociedad posmoderna chilena, la cual ha perdido cada vez más la confianza en la religión y en las iglesias. Es cosa de ver las encuestas o incluso comparar las dos visitas de los últimos papas católicos a nuestro país y notar la diferencia en términos de recepción, cobertura, relevancia entre Juan Pablo II y Francisco, la cual fue realmente abismante la diferencia. Además, en los últimos años, el único grupo que realmente ha crecido en nuestro país son los ateos y los agnósticos, los cuales representan a un 30% aproximadamente, ya que los protestantes se han mantenido en un 15% y la Iglesia Católica ha disminuido a menos de un 50% a nivel nacional. Y esto en diferentes encuestas van variando, pero eso es más o menos el promedio. O sea, en un periodo de 30 años, los chilenos perdieron la confianza en las iglesias, su asistencia a la iglesia bajó considerablemente y son cada vez menos las personas que tienen una real esperanza en Jesús. Esto implica que las nuevas generaciones en nuestro país probablemente estarán cada vez menos informadas acerca del real sentido de Navidad y la verdadera razón por la cual Jesús vino a este mundo, que pese a ser un tema controversial, impopular y desestimado por muchos, creemos que sigue siendo muy relevante para nuestra sociedad. Y por eso mismo me gustaría compartir con ustedes una escena bíblica que es quizás un poco diferente a las que típicamente leemos en esta fecha, donde Jesús mismo explica cuál fue el propósito de su venida a este mundo en una de las escenas, a mi parecer, más emocionantes de su ministerio en la tierra, la cual se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 22, y que les pido desde ya que puedan buscar en sus Biblias. Ahora, para poder contextualizarlos en este evento y poder transmitirles la fuerza y expectación de este momento en la Biblia, quiero que se imaginen lo siguiente. A ver si pueden cerrar sus ojos si quieren, pero quiero que se imaginen lo siguiente. Imagínense que ustedes nacieron en el siglo XIX, en un pequeño pueblo llamado Ulm, 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 parte del Imperio Alemán, donde crecieron toda su infancia junto a un niño un poco tímido llamado Albert Einstein, el cual dejó su ciudad siendo joven, a la cual vuelve recién después de 30 años como un científico de fama mundial para hablarle a todo el pueblo de las maravillas de la ciencia en su ciudad natal. Ahora, si quizás esa imagen no es tan actual y no les ayuda tanto, imagínense como Linda, que nacieron en este siglo en Tocopilla y que crecieron de cerca con un niño que le gustaba jugar a la pelota, que siendo muy joven se va a Rancagua, luego a Santiago y luego varios países en el mundo y recién a los 26 años vuelve a Tocopilla a contarle a todo el pueblo sus andanzas en Europa
y a contarles todo lo que él había hecho, los equipos en los cuales había jugado, etc. Ahora mi idea no es comparar a Jesús con Albert Einstein o Alexis Sánchez, por favor, esa no es mi idea, sino más bien mostrarles la conmoción que debe haber causado en su pueblo natal y la expectación generada en los judíos en esta pequeña sinagoga de Nazaret con la visita de Jesús. Al saber que él volvería después de todos los milagros que se habían escuchado, de los extraordinarios eventos que ya había realizado en otros lugares y de todos los mensajes poderosos que ya había predicado abiertamente, de los cuales ya se había corrido el rumor de que al menos Jesús era un gran profeta, pero podía incluso ser el Mesías esperado. Entonces quiero que tengan en mente esa expectación para entender la tremenda declaración que Jesús haría en su ciudad natal y las implicancias de estas para su tiempo y el nuestro. Ahora, como siempre, me gustaría dejarlos con una pregunta antes de continuar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es Jesús realmente el centro de esta Navidad y de toda tu vida? ¿Es Jesús realmente el centro de esta Navidad y de toda tu vida? Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en la reflexión navideña del día de hoy. Oremos. Padre amado, muchas veces hemos perdido el sentido de lo que significa la Navidad en nuestra vida. Padre amado, vivimos en una cultura que tú conoces, Señor, que cada vez más está tratando de dejar de lado la centralidad de Cristo en esta fecha que para el mundo cristiano es muy importante y que debería serlo para todo el mundo. Señor, ayúdanos hoy día no solo a recordar cuál es el sentido de la Navidad, sino que poder transmitir esta verdad a tantas generaciones que hoy día no tienen idea por qué celebramos Navidad y cuál es el sentido de la Navidad. Padre amado, ayúdanos a poder realmente compartir con pasión, con alegría, con esperanza, en medio de la pandemia que estamos viviendo, el mensaje de buenas noticias que tú trajiste, Señor. Padre amado, desafíanos a evaluar este año y nuestra vida a la luz de tu palabra y la centralidad que tú deberías tener en nuestra vida, para que muchas personas te puedan conocer, atesorar y servir como su único tesoro, que es el lema de nuestra iglesia. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces los animo a que abran Lucas capítulo 4, versículos 14 al 22. Voy a leerlo nuevamente. Dice así: Jesús regresó de Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y lo primero que quiero que notemos es que después de que Jesús fue tentado y probado por el enemigo en el desierto por 40 días sin comer ni beber nada, Lucas nos dice que él vuelve empoderado por el Espíritu Santo, y como consecuencia su evangelio se estaba divulgando por toda la región. Lo cual me recuerda que muchas veces es después de que pasamos tiempos difíciles y grandes pruebas que somos aún más fortalecidos en el Espíritu Santo y empoderados para poder crecer en nuestra fe,
pero también para poder hablar con mayor valentía las buenas noticias de Cristo. Y espero que esa sea nuestra realidad en medio de la actual pandemia. Que todos podamos decir que hemos sido empoderados por el Espíritu Santo en este tiempo difícil, pese a las dificultades, y que la palabra de Dios está avanzando como nunca antes. Y lo segundo que me gustaría que noten, y que en muchos casos es dejado de lado porque claramente no es el centro del pasaje, que apunta al cumplimiento de todo el Antiguo Testamento en la persona de Jesús, es el simple hecho, y no sé si se dieron cuenta, de que Él se congregaba. Jesús iba a la iglesia a compartir la palabra de Dios. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga en el día de reposo. Tenía la disciplina de participar en la iglesia. Y aunque nosotros no nos estamos reuniendo presencialmente por la pandemia, sí lo estamos haciendo de manera online. Por lo que déjame preguntarte, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros? ¿Por qué muchas veces el ir a la iglesia o congregarse no es una prioridad en nuestras familias? Y yo sé que muchos de nosotros podemos estar pensando muy buenas excusas para de repente no congregarnos. Pero quiero decirles que Jesús tenía muchos mejores que las nuestras, porque no era bienvenido en muchas de las sinagogas y además abiertamente lo amenazaban con matarlo. Y aún así, Jesús asistía a la casa de su padre para encontrarse con su familia espiritual. Y déjenme contarles el testimonio de que en mi casa no fue muy diferente. De chico el ir a la iglesia fue algo natural, era parte de quienes éramos. Cada domingo nos encontrábamos con el resto de la familia de Dios y con nuestro Padre Celestial, con el cual habíamos estado hablando durante toda la semana en nuestros tiempos de devocionales, de oración y lectura de la Biblia. Ahora, con esto no significa que siempre quería ir. A veces me quería quedar con mi tata viendo un partido de fútbol y prefería no ir a la iglesia. Pero puedo ver los frutos en mi vida de lo que significó el congregarme cada domingo. Y puedo ver los frutos ahora en mi propia hija, que tiene claro que el domingo tenemos iglesia. Y espera con ganas la instancia previa al culto, y aquellos que se conectaron a las 11 se darán cuenta con la alegría que la dominga espera poder verlos en la previa al culto. Y también espera con ganas la instancia del Club de Jesús. Esa disciplina es algo que no viene natural, es algo que solo el Señor puede lograr y que Él es quien pone la motivación correcta en nuestros corazones. Ahora, yo sé que hay excusas válidas y que hay personas que por trabajo y por distintas razones no pueden conectarse. Está totalmente claro eso. Pero debería ser una prioridad en nuestra vida. Y yo espero que esta sea nuestra costumbre también. No solo en fechas tradicionales como esta, sino que durante todo el año. Ahora, en el contexto puntual de este relato, cuando llegaba alguien reconocido como maestro por su conocimiento de las escrituras a la ciudad o a una sinagoga, lo que se hacía era que se le daba el espacio para que enseñara y había dos instancias específicas para poder hacer esto en la ceremonia judía. Primero, cuando se leía la Torá o algún trozo de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y luego se hacía una reflexión de esto. Y la segunda instancia es cuando se leía alguno de los libros de los profetas del Antiguo Testamento, seguido de la respectiva reflexión, el cual fue el caso de Jesús en este relato. Ahora, no sé si me están entendiendo, pero en ese tiempo había 2 lecturas y 2 sermones. Así que algunos dan gracias a Dios de que el pastor hace un solo sermón y que se mantiene dentro de la media hora. Pero en ese tiempo eran 2 lecturas y 2 sermones. Entonces el maestro que leía y luego enseñaba se le pasaba el rollo donde estaba el pasaje que hubiera pedido previamente o que hubieran elegido para él. En el caso de Jesús no sabemos si lo eligió o se lo dieron, pero sí sabemos que él buscó intencionalmente un pasaje, porque tenía algo importante que decirles a esa congregación y a nosotros y quería sustentarlo en las escrituras. Y eso es un muy buen principio para nosotros, que todo lo que digamos tiene que estar motivado, sustentado por las escrituras.
Y la costumbre era que se leía de pie y luego el maestro se sentaba para enseñar. Ahora, ¿qué pasaje buscó Jesús? Los invito a que lo puedan buscar también ustedes. Jesús lee Isaías 61 del 1 al 2, que vamos a volver a leer. Isaías 61 del 1 al 2, que dice así. Imagínense entonces el contexto. Jesús, esta superestrella de ese tiempo, llegó a su pueblo natal donde la gente estaba un poco escéptica, se para, le pasan un rollo, porque los libros de la Biblia están en un rollo, se para, le pasan un rollo, todos los judíos están sentados, la gente no judía está afuera mirando por las ventanas, rodeando esto, y viene Jesús, abre el rollo y busca esta profecía de Isaías 61, 1 y 2, y todos están expectantes para ver qué es lo que va a leer y qué va a decir. Dice así: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Ahora, antes de ver la omisión de Jesús en el texto de Isaías, que me imagino que ya habrán notado algunos de ustedes, me gustaría primero que veamos el contenido de lo que está diciendo. Y para eso debemos decir que el pasaje que Jesús cita era uno de los pasajes más importantes y sagrados del Antiguo Testamento, con un fuerte contenido esperanzador para la época, ya que hablaba de la promesa de salvación de Dios a su pueblo, lo cual se cumplió parcialmente en el tiempo de Isaías, cuando Dios los hace volver del exilio a la tierra prometida, pero claramente, y como la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento, apuntaban a algo mayor en el futuro. En este caso, una salvación y liberación mucho mayor y más profunda de lo que se dio en el tiempo de Isaías, lo cual el pueblo estaba esperando ansiosamente. Así que Jesús no escogió cualquier texto y escogió uno bien controversial. Por lo tanto, imagínense lo que la gente está esperando. Por años estaban esperando que esta profecía se cumpliera, probablemente no la leían en las sinagogas, y Jesús viene y la lee. ¿Y qué significa esta profecía? Primero, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Isaías, 600 años antes de que Jesús viniera a este mundo, habla acerca del Mesías que es elegido y enviado por el Padre en el poder del Espíritu Santo para cumplir este ministerio mesiánico redentor de traer libertad y juicio, y así solucionar de una vez por todas el problema del pecado y la consecuencia final, que es la muerte. Por lo tanto, Jesús les dice sin pelos en la lengua: yo soy el Mesías elegido que el profeta Isaías había anunciado. No sé si se dan cuenta la fortaleza de las palabras de Jesús. Jesús no solo les dice claramente quién es Él, sino que además les dice el propósito para el cual vino. Dice: para anunciar el Evangelio a los pobres. Jesús vino a traerle las buenas noticias de salvación y liberación a aquellos que reconozcan humildemente su necesidad y pobreza delante de Dios. Tal como aprendimos hace algunos años atrás en las bienaventuranzas. No tiene que ver con algo socioeconómico, tiene que ver con una realidad del corazón. Aquellos que reconocen su necesidad o pobreza ante Jesús y reconocen que la solución está en Él. Por lo tanto, nosotros también estamos llamados a presentar a Cristo como la solución a la pobreza y necesidad de lo profundo del corazón. No solo en medio de la actual pandemia, sino que en todo momento. Segundo, Jesús dijo que me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación a la vista de los ciegos. Jesús vino a solucionar el problema de esclavitud que teníamos con el pecado.
por causa de la rebelión de nuestros ancestros, Adán y Eva, en contra de Dios. Vino a abrir nuestros ojos de la ceguera espiritual que teníamos, que no nos permitía ver a Dios tal cual es, y que nos llevaba a seguir los deseos y placeres de este mundo que van en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, al abrir nuestros ojos nos permite ver nuevamente la belleza y el amor y la misericordia de Dios por medio de Cristo, mediante la cual recibimos el perdón y la libertad de nuestra rebelión y el pecado que nos esclavizaba, ya que el pecado nos promete cosas que jamás podrá cumplir y que nunca nos darán su real libertad, porque siempre tendrán, y esto los chilenos lo sabemos muy bien, siempre el pecado tendrá una letra chica, que implica un costo mucho mayor a los beneficios temporales que dice entregar. Pero lamentablemente somos adictos y ciegos, por lo cual necesitamos un real redentor, que es el recordatorio que nos trae la Navidad. Finalmente, versículos 18 y 19 dice, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús vino para librarnos de nuestra tendencia a ceder rápidamente a todas las presiones, tanto internas como externas, que nos lleven a hacer lo que no le agrada a Dios. Lo cual sabemos que solo es posible de cambiar o transformar en el poder del Espíritu Santo, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto no significa que nos libre totalmente de tener presiones o de caer en ellas en este mundo, pero sí nos da la herramienta para poder luchar. Por lo que tenemos la esperanza de su poder en el presente y la liberación final cuando Él vuelva por segunda vez. Por último, esta promesa nos dice que el Mesías venía a proclamar el año favorable del Señor, que sería un año especial de libertad, gozo y salvación, el cual sería inaugurado con la llegada del Mesías o el Salvador. Y esto alude a una fiesta que se llama el Jubileo, o a una instancia que se llama el Jubileo, que en la Biblia está descrito en Levíticos 28, del 8 al 17, quien quiera profundizar en este tema, donde cada 50 años en esa sociedad se cancelaban las deudas, se liberaban los prisioneros o esclavos y se devolvían los terrenos expropiados. Todo lo cual era nuevamente solo una sombra o un atisbo de la libertad espiritual final que solo traería el Mesías a aquellas que pusieran su confianza en él. Ahora sabemos por los evangelios que Jesús inauguró este año especial al venir a este mundo y lo aseguró al morir en la cruz y resucitar al tercer día para así cumplir esta verdad. Por eso podemos decir que Jesús es el cumplimiento de toda la Escritura. Él es el Mesías esperado. Él es el cumplimiento de toda la esperanza descrita en el Antiguo Testamento. Él es el descendiente de la mujer que vendría a solucionar el problema del pecado y su consecuencia final, la muerte. Él es el Dios encarnado y quien estuvo dispuesto a cumplir su parte del pacto y las consecuencias de nuestro incumplimiento al morir en la cruz. Él es el Rey esperado, el único digno de toda nuestra adoración. Él es el creador de todas las cosas y por quien todo fue creado. Él es Jesús, el Cristo, como él mismo declaró en los versículos 20 y 21, que dicen, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y quiero que por favor traten de ponerse en los zapatos de la audiencia original a la que Jesús le hable y traten de entender la tremenda declaración que él hace en el pueblo que lo vio nacer, a los cuales les dice que esta promesa que Isaías hizo 600 años antes y que esa promesa es un correlato de la promesa a Abraham 2000 años antes, se cumple en él. Jesús es el ungido de Dios, que vino a anunciar el Evangelio a aquellos que reconocían su necesidad de Dios, que se daban cuenta que vivían como esclavos del pecado y que se lamentan por ello.
que reconocen que están ciegos a la verdad de Dios y por ende oprimidos por las mentiras de este mundo y esclavos de sus propios deseos. Y por lo tanto toda su espera se había acabado. La esperanza se había concretado en Jesús, quien vino a resolver nuestro problema de enemistad con el Padre y el problema de nuestro corazón, orientado a todo menos a Dios. Jesús vino a declarar la paz en medio de la tormenta, libertad en medio de un mundo caído, gozo en medio del sufrimiento, esperanza de una vida eterna junto a Él, independiente de las circunstancias, contextos o realidades en las cuales se encuentre. Jesús les dice y nos dice: yo soy quien estaban esperando por tanto tiempo. Y aunque no vengo a cambiar las circunstancias externas inmediatamente, que es lo que ellos esperaban, sí vengo a cambiar su corazón para vivir en este mundo con paz, libertad, gozo y esperanza, a pesar de que aún es un mundo caído. Ahora, no sé si logro transmitir lo poderoso y aliviador de las maravillosas palabras de Jesús aquel día en la sinagoga en Nazaret. Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Hoy ha llegado la salvación. Hoy puedes tener certeza de un futuro mejor en medio de un mundo de incertidumbre. Hoy pueden tener seguridad de una esperanza futura. Hoy todo lo que la creación había esperado se cumple en Jesús. Hoy puedes darte cuenta de tu condición pecaminosa y de la inmerecida oferta que Dios nos hace por pura gracia y misericordia de parte suya. Hoy recordamos cómo todas las promesas hechas por Dios encuentran su complemento en Jesús, tal como también nos dice 2 Corintios 1:20. Y por supuesto nos recuerda que servimos a un Señor que es fiel en cumplir todo lo que promete, lo cual ninguna persona en este mundo es capaz de hacer por sí mismo. Ese día Jesús hizo más que explícito que Él era el Mesías esperado y quien traía el Evangelio de salvación, que aún está disponible para todos los que estén dispuestos a poner su fe y confianza en Él. Esa verdad aún sigue vigente en este tiempo y se hace más que relevante en esta Navidad que estamos viviendo bajo condiciones muy particulares debido al COVID-19. Este es el mensaje central de la Navidad. Ahora, aunque las personas que estaban ayudando a Jesús en una primera instancia se sorprenden de él, rápidamente comenzaron a cuestionar su identidad, ya que vemos en el versículo 22 que dicen: todos hablan bien de él y se maravillan de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero luego se avanzan un poco más en el versículo 28-29, dice: y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada su ciudad para despeñarle. Y hoy en día podemos ver esa misma actitud frente a Jesús y el Evangelio, donde la gente puede que se sorprenda al principio al ver los milagros o escuchar la tan generosa y gratuita oferta de parte de Dios, tan misericordioso, pero al final se quedan con la pregunta del versículo 22. ¿No es este el hijo de José? ¿No es otro profeta más de una larga lista de personajes en la historia? ¿No es simplemente un hombre bueno que hizo el bien como muchos otros? ¿No es otro héroe más que nos va a decepcionar? De hecho, si avanzan un poco más en el Evangelio de Lucas, fíjense en Lucas 7 del 18 al 22, nos dice que Juan el Bautista, el mensajero que estaba preparando el camino a Jesús, quien bautizó a Jesús y vio cómo el Espíritu Santo bajó sobre él y como el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien confíen. Él, al estar encarcelado y próximo a su muerte, manda un par de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él realmente era el Mesías o debían esperar a alguien más. Frente a lo cual Jesús, a diferencia quizás de muchos de nosotros que lo habrían mandado a la punta del cerro a Juan el Bautista, Jesús con mucho amor le dice a los discípulos de Juan: cuéntenle lo que han visto.
En pocas palabras, díganle cómo lo que dice Isaías se está cumpliendo en este mismo momento con mi persona. Fíjense en Lucas 7, del 22 al 23. Dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se le anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Jesús claramente nos dijo que Él es el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios en la Biblia y por lo tanto es el Hijo de Dios que vino a traer buenas noticias a aquellos que están dispuestos a poner su fe y confianza en Él, a recibir este perdón que Él ofrece. A diferencia de las malas noticias que le esperan a aquellos que no estén dispuestos a poner su confianza en Cristo, porque de hecho, la frase que Jesús omite al final, en la cita de Isaías 61:2, dice así, el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús omite esa parte de la profecía de Isaías. Y esto no significa que esto no se cumplió en Jesús, sino más bien que su cumplimiento final será cuando Cristo vuelva por segunda vez. Jesús es quien va a venir a hacer justicia. Es por esa razón que Jesús no podía incluir esta frase en la cita de Lucas, que culmina con la declaración que ya les leí, hoy se ha cumplido esta palabra que habéis oído. Porque aunque el veredicto de su justicia se dictó en la cruz, su cumplimiento final solo vendrá cuando Jesús vuelva a buscar a todos los que han puesto su confianza en Él. Por lo tanto, todavía hay tiempo, todavía hay esperanza para acercarse a Jesús. Y este es el verdadero significado de la Navidad. Esta es la verdadera importancia del nacimiento de Jesús, ya que si Él no hubiera venido a vivir esta vida perfecta y santa que nosotros jamás podríamos haber alcanzado, si Él no hubiera venido a morir en nuestro lugar, sufriendo las consecuencias de nuestra rebelión, si Él no hubiera resucitado para mostrarnos una esperanza real que nos permita creer en la vida eterna, entonces nada tendría sentido para nosotros. Por lo tanto, al ver el nacimiento de Jesús, lo que debemos ver es la verdadera esperanza que nos trae el Hijo de Dios, quien vino a traernos la verdadera libertad y una real esperanza, especialmente en medio de tiempos de incertidumbre y desesperanza que han venido asociados a la pandemia actual. Termino entonces con la pregunta con la cual comencé. ¿Es Jesús realmente el centro de esta Navidad y de toda tu vida? ¿Es realmente Jesús el centro de esta Navidad y de toda tu vida? Oremos. Padre amado, primero que todo queremos pedirte perdón, porque quizás durante este último mes nuestro foco no ha estado en prepararnos para tu llegada, en prepararnos para la celebración de Navidad, sino que quizás nuestra mente y nuestros quehaceres se han enfocado en tantas otras cosas y detalles que nos olvidan o nos desvían del foco principal de lo que es la Navidad. Señor, perdónanos si nuestra mente ha sido consumida por el consumismo o por cualquier otra cosa que nos esté distrayendo en este tiempo. Y Señor, te pedimos que hoy día nos puedas recordar la importancia de que tú seas el centro, no solo de este evento y de esta Navidad, sino que de toda nuestra vida. Que podamos tener la real esperanza, el verdadero gozo, la inexplicable paz que solo tú nos puedes dar al ponerte en el centro de todo. Señor, queremos esta Navidad que tú seas el centro de todo. Queremos hoy día reconocer que las palabras que tú dijiste son reales y que tú eres el Salvador esperado, que tú eres el Mesías anunciado, que tú eres el único que puede rescatarnos de nosotros mismos y transformar nuestro corazón de tal manera de que hoy día podamos vivir una vida totalmente diferente y tener un corazón totalmente transformado para poder disfrutar
de la plenitud de lo que tú tienes preparado para nosotros, tanto en este mundo como en la vida eterna. Padre amado, y quiero pedirte que si hay alguien hoy día que esté escuchando este mensaje y que quizás nunca pensó en que tú podías ser el centro de su vida, quiero orar por estas personas para que tú puedas tocar su corazón y para que tú puedas realmente traer estas buenas noticias a su vida. Y quiero animar a que si alguna persona está escuchando este mensaje y le gustaría proclamar con su boca que Jesús sea el centro de su vida, que pueda repetir conmigo esta simple oración. Señor Jesús, gracias por venir a este mundo. Gracias por morir en la cruz. Gracias por perdonarme mis pecados. Perdóname de no haberte considerado como debería. Gracias por haber resucitado y hoy día poner en mi corazón la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor, porque me encantaría que me aceptes como hijo tuyo, como hija tuya. Gracias, Padre amado, por escuchar mi oración. Amén. Bien, espero que este mensaje haya ayudado hoy día a poder reenfocarnos en lo que es el real sentido de la Navidad.